nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa le preguntaron de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí a un lado mío la reliquia de nuestro copatrono de la parroquia, San Pedro de Jesús Maldonado, nacido, ¿verdad?, precisamente en la ciudad de Chihuahua, el día 8 de junio de 1892. Y él era sacerdote y su martirio comenzó en el conflicto cuando la iglesia y el Estado pues tenían esas diferencias que conocemos históricamente. Estando el padre Maldonado en su parroquia, ejerciendo su ministerio con sensatez y ante aparentes arreglos, ¿verdad?, que se podía celebrar estando en la persecución, ¿verdad? En el 1934 el padre es apresado, maltratado y desterrado por la policía del Paso, Texas, y en el destierro logran ¿verdad?, tener esta experiencia de martirio. Es interesante su vida y hace este día 11 de febrero tuvimos entonces nuestra fiesta aquí en la parroquia. Y hoy también en alusión pues al Evangelio, haciéndonos entender los primeros en dar la vida por el otro, los primeros en servir, los primeros en perdonar, los primeros en encontrarnos con el amor. Esa es la experiencia más interesante de la vida del cristiano y que nuestro mártir San Pedro de Jesús Maldonado Lucero supo entender para alcanzar la santidad. No se puede entonces dar la vida por Jesús sin ser los primeros. Y no se puede rechazar la vida de Jesús sin ser los primeros en las cosas que no tienen entonces trascendencia, no nos dejan algo para nuestra existencia. Muy al contrario, nos apartan de los demás. El que es primero normalmente se identifica con el egoísmo. Ser el primero se identifica, ¿verdad?, con la presunción, con el poder malentendido. Por eso hoy Jesucristo les dice pues a sus discípulos: sean los primeros en ser como los niños, en que dan abrazos desinteresados, en que dan su cariño a quien van encontrando en su camino sin hacer prejuicios de ellos. Bueno, los invitamos a que seamos en este sentido generosos en nuestra manera de ver entonces la vida. Les comparto esta reflexión. Dios presente, todo se puede. No puedo. Son las primeras palabras que en muchas ocasiones pronunciamos cuando inmediatamente dejamos que nos venzan los sentimientos, las dudas, los dolores y temores. Todavía no empezamos una lucha y ya estamos derrotándonos. No se trata de razonar ante las adversidades de la vida, se trata de creer en nosotros mismos, de hacer valer lo que Dios nos ha dado para enfrentar la vida.
Dios no castiga. Como pudieran pensar los que se aferran a culpar a Dios de nuestros fracasos o de nuestras desavenencias. Nosotros somos quienes nos castigamos. ¿Por dónde decidimos caminar? ¿Por la luz o por las tinieblas? Opta por decir, sí puedo. Opta por hacer presente a Dios en tu vida, en tus palabras, en tus pensamientos y en tus actos. Les recuerdo que hoy tenemos misa de sanación en la capilla del Sagrado Corazón. Empezamos a las 5:30 de la tarde para seguir con el horario propuesto con el Padre Orlando Rodríguez, venido de Monclova, y habrá bendición de sacramentales. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda, permanezca para siempre con ustedes. Amén.